la guerra ruso-japonesa, es decir, la guerra librada entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En el artículo anterior expliqué cómo terminó la guerra ruso-japonesa con la repulsa del ataque ruso en la batalla de Kuro-Yodai. En este artículo hablaremos de la guerra de contrainteligencia, poco habitual en el ejército japonés, llevada a cabo en lejanas tierras europeas. Tradicionalmente, los militares japoneses han tendido a restar importancia a la guerra de información. Sin embargo, solo en la época de la guerra ruso-japonesa, la empresa invirtió grandes sumas de dinero para adquirir información secreta rusa, y proporcionar generosa ayuda a los grupos rebeldes rusos. Este espionaje fue confiado a un solo hombre. Ese hombre era Motohiro Akashi. Tras la guerra ruso-japonesa, se dice que el emperador alemán Guillermo II afirmó que Akashi era responsable por sí solo de un resultado en batalla equivalente al de 200.000 soldados japoneses en Manchuria. En este artículo, explicaré las actividades de Motohiro Akashi en Europa. Motohiro Akashi nació en 1864 en la familia de un criado del clan Fukuoka. En 1889 se graduó en la Escuela de Guerra del Ejército, que formaba a la élite del ejército, y sirvió como oficial militar destinado en el extranjero. En 1902 fue nombrado agregado militar en Rusia. En aquella época, Rusia era un enemigo virtual, y reunir información de inteligencia rusa era una misión muy importante. Tras llegar a Rusia, entabló amistad con Sidney Reilly, del Servicio Secreto de Inteligencia británico, gracias a la cooperación en materia de inteligencia en la alianza anglo-japonesa. A petición de Akashi, se hizo pasar por comerciante y abrió una empresa en la ciudad de Lodfun, de gran importancia estratégica. Entonces se ganó la confianza del mando militar ruso, y llevó a cabo actividades de espionaje mientras hacía negocios con ellos. Obtuvo información clasificada sobre el ejército ruso en Manchuria, y dibujos de la fortaleza de Port Arthur, y siguió enviando información a Japón y Gran Bretaña. Cuando estalló la guerra ruso-japonesa en 1904, Akashi, que había estado en la ligación rusa, se trasladó a Estocolmo, Suecia, país neutral, donde comenzó sus actividades. Akashi fue destinado al puesto temporal de Estado Mayor residente en Europa, dependiendo directamente del cuartel general del Estado Mayor. Akashi tenía tantas expectativas puestas en Kodama que incluso recibió palabras de aliento de Kodama, jefe del Estado Mayor del Ejército de Manchuria. Las altas expectativas se reflejaron en la cuantía de la suma de dinero entregada a Akashi. De los 230 millones del presupuesto nacional de la época, 1 millón de yenes se entregó a Akashi personalmente como cantidad que podía gastar libremente. Es el 0,5% del presupuesto nacional. Por cierto, el presupuesto nacional de Estados Unidos para el año fiscal 2023 es de 5,792 billones de dólares, lo que significa que solo a Akashi se le dieron 28,9 billones de dólares. ¿Para qué usó Akashi el dinero? Se utilizó como dinero de apoyo para los rebeldes rusos. ¿Cómo se le ocurrió esto a Akashi? Tiene mucho que ver con sus antecedentes. Akashi participó en la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 como militar espectador. En la batalla entre las fuerzas estadounidenses y españolas en Filipinas, las fuerzas estadounidenses prometieron a los activistas independentistas filipinos locales que garantizarían su independencia si derrotaban a las fuerzas españolas. En respuesta a esta promesa, los independentistas filipinos emprendieron actividades guerrilleras, para el disgusto del ejército español. Rusia controlaba Finlandia y Polonia y trató de incitar al descontento en Rusia apoyando a los activistas independentistas de estos países. También contactó y financió a grupos rebeldes en Rusia, ya que el descontento con la dinastía Romanov crecía también dentro de Rusia. A través de Konnichilijäkys, del Partido Revolucionario Finlandés, que lideraba el movimiento revolucionario en aquel momento, Akashi conoció varias organizaciones de resistencia. Akashi les dio dinero y armas, y apoyó manifestaciones, huelgas y otros sabotajes. A medida que continuaban estas actividades de Akashi, y los informes sobre la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa, aumentaban las manifestaciones y huelgas en Rusia. Se dice que la inestabilidad política en Rusia empeoró hasta el punto de que la guerra no pudo llevarse a cabo. Con la ayuda de Konnichilijäkys, del Partido Revolucionario Finlandés, Akashi organizó una conferencia para unir a todas las fuerzas antirrusas de los países controlados por Rusia haciendo que todas se reunieran en París. También financió al Partido Revolucionario Socialista, un partido revolucionario de Rusia, para que ayudara a Evno Kiselevich en sus actividades terroristas. Dicen que existe la posibilidad de que Akashi estuviera implicado en el asesinato del ministro del Interior, Reve, y en el del príncipe Sergei, provocado por Azev. Sin embargo,
No hay pruebas de que Akashi estuviera implicado en el incidente del Domingo Sangriento, que desencadenó la primera revolución rusa, ni en la rebelión del acorazado Potemkin. Por último, para lanzar un levantamiento armado de las masas, se adquirieron en Suiza 24.500 fusiles y 4,2 millones de cartuchos, que fueron transportados a Rotterdam, Países Bajos. Desde ahí, se transportaron en barco al Mar Negro y al Mar Báltico. Aproximadamente la mitad, 8.400 de los 16.000 fusiles enviados al Mar Báltico fueron deconfiscados cuando el barco encalló, pero el resto estaba en manos de elementos revolucionarios. Uno de sus logros fue que muchos en la sociedad rusa simpatizaban con Japón, y en 1905 circulaba extraoficialmente en Rusia un panfleto "Atención oficiales del ejército ruso". Decía: "Cada victoria vuestra amenaza con consolidar la tiranía del zar, y cada derrota acerca el momento de la liberación. ¿No es asombroso que nos alegremos del éxito de nuestro enemigo, Japón?". Akashi declaró más tarde que conocía a Lenin y le prestó ayuda. La investigación posterior de los historiadores ha revelado que nunca se reunió con Lenin, y el nombre de Akashi nunca se mencionó en el diario de Lenin. Se cree que esta declaración pudo deberse a un sentimiento depresivo porque el Estado Mayor había descuidado la guerra de inteligencia, y Akashi había sido relegado a un segundo plano. Ciertamente, sus logros no fueron el tipo de trabajo que se describiría en la primera página de la historia. Sin embargo, tenía vínculos con casi todas las organizaciones insurgentes de Rusia e influyó en manifestaciones, huelgas y actividades de agitación popular en el país. El resultado fue el incidente del Domingo de Sangre, y Rusia iba camino de la ruina. El zar tenía un rayo de esperanza en la flota del Báltico, que se dirigía a Japón desde el Mar Báltico. Pensó que la situación interna de Rusia aún podría recuperarse de esta única batalla. Antes de esa batalla del Mar de Japón, la próxima vez se explicará la última gran batalla, la batalla de Mukden. Si te ha gustado, suscríbete al canal y pulsa el botón me gusta.